La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este espacio Educando en Valores. Como todos los viernes, agradecidísimos de Dios de poder acompañarles a ustedes en este espacio. Hoy tenemos la presencia del sacerdote Pablo Mella, sacerdote jesuita, que nos estará acompañando tratando este tema tan interesante, el Estado-Nación Independiente en la Carta Pastoral Fratelli Tutti. Esta encíclica del Papa Francisco, firmada en Asís el 3 de octubre del 2020, es una llamada al reconocimiento mutuo como hijos e hijas de Dios y por consiguiente un emplazamiento urgente a la fraternidad y a la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido, de un mundo que está de hecho hoy en día hasta siendo herido, ¿no? Como acabo de decir, pero por una prácticamente guerra, por un deseo de otras personas que están haciendo un daño, que no quiero entrar en el tema de Ucrania y Rusia, pero bueno. El reverendo padre Pablo Virgilio Mella Febles, sacerdote, es profesor regular del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, director académico del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó, de la revista Estudios Sociales de la Biblioteca Pedro Bonó, coordinador de la editorial Universidad Bonó, también es miembro del Consejo Directivo del Edificio Bonó, profesor invitado de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Otras responsabilidades es que es coordinador del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica, miembro también del CLACSO, Religión y Sociedad, entre otras responsabilidades. Entre su formación académica y campo investigativo, obtiene los grados académicos, doctor en filosofía política, bachiller en teología, también es licenciado en filosofía. Tiene temas de investigación como la filosofía política contemporánea, filosofía de la religión, pensamiento latinoamericano y caribeño, ética, filosofía de la educación, desarrollo y postdesarrollo. Es una eminencia que nos acompaña en la noche de hoy y le damos la más cordial bienvenida. Además también tiene libros publicados. Padre Pablo, bendiciones. Gracias igualmente, gracias por invitarme a este espacio. Primera vez que compartimos con nuestros hermanos que se dedican a esta tarea tan desafiante hoy día por no tener muchas referencias, vamos a decir, que puedan acompañar el ritmo de los cambios históricos que es la educación, nuestros paradigmas educativos. Yo que me dedico a esta tarea casi todos los días, no, casi no todos los días, pues uno realmente ahora mismo está muy desafiado y yo sé que, según me explicabas antes de entrar aquí a la cabina, pues la mayoría de las personas que nos están escuchando pues se dedican a esta tarea. Entonces, así es. Ojalá que este encuentro nos permita crear un momento de reflexión y de profundización de esto que realizamos todos los días, que además en un espacio como el nuestro, aquí en Vive FM, pues tiene que ver con nuestra fe. Evidentemente ahora el Papa, ¿no?, ha insistido, tiene todo un material que te haré llegar sobre qué significa una escuela, ¿no?, ese pacto mundial por la educación que él está promoviendo. Realmente sí. Es una propuesta muy diferente a los paradigmas que se están imponiendo en los ministerios de educación y cultura. Es una cosa muy interesante lo que nos está proponiendo nuestro Papa. Bueno, nos la hace llegar para sacarle provecho.
Nosotros, la verdad que estamos en este programa en torno al Día de la Independencia, conmemoración del Día de la Independencia. Por eso este tema, que sabemos será de mucha edificación y también muy importante, especial para todos nosotros. El Estado-Nación independiente, ¿no? Destacándose así esta carta de la Fratelli Tutti. Pero bueno, dándole paso al inicio de la entrevista, Padre, ¿cómo pudiéramos nosotros decir qué es la patria? Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista como usted lo maneja, la patria. ¿Qué es la patria? ¿Y por qué es importante la patria? Bueno, muy bien. El tema de la patria ha variado a través de la historia, y yo creo que es importante que veamos esta variación, porque voy a decir primero una afirmación teológica y después una afirmación más humanística, vamos a decir así. O sea, lo importante, primero, afirmación teológica, lo importante es ser hijos de Dios y cumplir la voluntad de Dios. afirmación teológica, espiritual, ¿no? Como ser hijos de Dios, como cumplir con lo que Dios quiere, ¿no? Ese es el primer gran principio teológico y espiritual. Y traduciendo eso en términos humanísticos, ya no en términos de nuestra fe, la pregunta siempre que nos tenemos que hacer es cómo ser seres humanos, cómo trabajar por una humanidad en paz, en convivencia. Y hoy añadimos a esto el humanismo, acuérdense, se refuerza en el Renacimiento, en el siglo XVI, XV, XVI, y por lo menos en la cultura occidental. Y claro, en esos momentos no había el otro problema que hoy nos ocupa, que es como ser humanos respetando el planeta, ¿no? En el siglo XVI eso no era un problema, porque todavía la tecnología no había dañado o no había afectado seriamente los ecosistemas, cosa que hoy día sabemos es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Entonces, dicho en términos humanistas, la pregunta es cómo ser buenas personas, cómo ser seres humanos pacíficos. A mí me gusta mucho la idea de esto, que es una idea también que se reforzó mucho a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ya que tú decías, ¿no? Que estamos aquí abocados a una guerra que tiene muchos escenarios también, pero no es el tema hoy, ¿no? El tema de Ucrania. Entonces, ¿cómo desarrollarnos como seres humanos y ser portadores de paz? Bueno, esas son las preguntas, vamos a decir, fundamentales. Y el cristianismo, a mí me gusta mucho la expresión de San Pablo, como ser ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Había una canción que se cantaba cuando yo era más joven, en Pastoral Juvenil, es como ser ciudadanos del infinito. ¿Cómo es que decía? ¿Cómo era que decía? Soy ciudadano del infinito, una canción del Padre Cecinho, brasileño. Se cantaba mucho en mi época. Ciudadano del infinito. Soy ciudadano del infinito, del infinito. La cantábamos mucho en los grupos jóvenes. Bueno, entonces, hago esta introducción un poco larga para entonces poder responder el tema de la patria. Entonces, primero, me parece muy importante señalar que originalmente cuando la palabra patria, que en realidad debería decirse la matria, no la patria, pero se acabó diciendo la patria, originalmente la patria se refería al pedacito de tierra que te vio nacer y donde estaban enterrados tus familiares. De tal manera que, por decir un ejemplo con la toponomía, es decir, con los nombres de las pequeñas regiones de República Dominicana, que es la experiencia que nosotros tenemos más directa. Si yo nací en Baitoa, entonces mi patria es Baitoa. Es decir, o lo que fuera,
Si mi patria era Pedro Corto en el sur, pues bueno, pues mi patria es Pedro Corto. O sea, originalmente patria significaba el terruño, el pedacito más cercano de tierra que uno tenía. Ok. ¿Cuál es la importancia? Por ende, se defendía ese espacio, se cuidaba ese espacio. No, ese es el problema. No se defendía, porque esta idea de defensa de la patria es de la segunda idea que viene del siglo XIX. Ya voy a llegar ahí. No, era una cuestión más, yo diría, más ligada a lo fundamental de la vida. Inclusive un espacio más bien íntimo, no politizado. Un espacio de vínculos primarios, como cuando hoy decimos, hoy en la sociedad que decimos capitalista burguesa, pues cuando decimos llegué a casa, donde yo me puedo poner en chor y ponerme en chancletas. Entonces, si quieres traducir con alguna palabra que no la usamos mucho en el español dominicano, patria, en el sentido originario de la palabra patria, sería terruño. El pedacito de tierra, además recordamos que hasta entrado el siglo XX, la mayoría de la población del mundo era más bien campesina. El fenómeno de las macrociudades es reciente. O sea, claro. Hoy la mayoría de la población vivimos en ciudades, pero eso es un fenómeno relativamente nuevo. La mayor parte de la población vivía en el campo hasta hace 100 años. Entonces, ese cambio es fundamental para entender muchas cosas. Entonces, originalmente la patria, ¿qué era? Mi casa prácticamente. Por ejemplo, este tema de donde, inclusive donde estaba enterrado tu ombligo. Porque claro, un sistema de salud no científico, sino artesanal, pues estaban las comadronas, las mujeres que cortaban el cordón umbilical como pudieran y enterraban el ombligo. Pero fíjense que todavía tenemos ese refrán, tengo mi ombligo enterrado ahí, ¿no? Sí, todavía se usa a veces eso, como para decir, es el sitio donde están mis raíces fundamentales. Pero tampoco hay identidad, o sea, también eso no marca una identidad. La identidad es eso precisamente, la identidad son el conjunto de elementos que te ayudan a ti a llevar una vida coherente. Eso es una identidad. Uh-huh. Y los elementos que te llegan a llevar una vida coherente, por ejemplo, el título de este programa son los valores, y normalmente son los valores que tú aprendes en tu casa, normalmente, sobre todo cuando, como estoy hablando yo de hace muchos siglos, cuando no había escuelas formales, lo que tú aprendías, lo aprendías. La mayoría de las personas hasta el siglo XIX eran analfabetas, o no sabían leer y escribir. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de lo que tú aprendías para vivir y que lo aprendías en tu entorno primario, que era tu familia. Entonces, la patria era, por así decir, un mundo muy pequeño y muy cargado de afectividad. Con las cosas primarias, como decir, ay, en mi casa preparan la mejor habichuela o algo así. Son las cosas más ligadas. Entonces, ese sentido primero de patria fue el que sirvió de base para construir el discurso de patria o la idea de patria, que es la que tenemos hoy. ¿Y cuál es la idea de patria que tenemos hoy? La idea de sinónimo de lo que llamamos el Estado-Nación. En el caso nuestro, de los que somos dominicanos, nuestra patria es República Dominicana. Ahora bien, esa idea es una idea que no tiene más de 150 años. O si quieren, si lo queremos llevar a la Revolución Francesa, que es donde se tiene como paradigma de esto, que sería 1789, por lo tanto, estamos hablando de 200 y pico de años, ¿no? Ni siquiera 300 años. Acuérdense que el himno de la Francia dice Allons, enfants de la patrie. O sea, vamos, hijos, vamos, hijos de la patria. Pero ahí la patria es el Estado-Nación. Entonces aquí tenemos el segundo sentido de patria. Entonces, la pregunta que tú me hacías era, ¿cuál es el valor de la patria? En el primer caso, el valor de la patria es dialogar con
las raíces más fundamentales de tu propia vida, que te dan los elementos fundamentales como persona humana, que tienen que ver con el amor, la aceptación, la seguridad, etcétera. Que te lo da básicamente la protección que te dieron tus padres desde cuando eras chiquitico. Okay. Y tiene que ver con tu proceso de crecimiento, con el proceso de crecimiento de cada uno, donde uno se va, como quien dice, nutriendo de lo que uno valora más y de lo que uno quiere más. Por lo tanto, es un registro afectivo. En el caso de la patria asociada al Estado-Nación, entonces la cosa se complica, y se complica mucho. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los lazos, o no son lo mismo los lazos fundamentales con los cuales una persona construye su identidad, que los lazos que se establecen a través de un proyecto político muy amplio en el que se ven involucradas muchas personas. Y entonces ahí aparece un sentido, a mi entender, mucho más conflictivo de patria. Entonces, ¿qué hace sobre todo el sistema educativo de un Estado-nación, los sectores dominantes de un Estado-nación, que construyen un discurso para fines de dominación política en que nos hacen creer que las relaciones políticas son familiares? Y entonces nos sentimos felices porque somos dominicanos. Pero en el día a día podemos percibir miles de dinamismos de falta de respeto, de falta de solidaridad en el área económica, de explotación económica, por decir un ejemplo. Entonces se ponen sentimientos genéricos y muy vagos, como por ejemplo la bandera, el himno nacional, que se convierten en ¿cómo diría yo?, en un sentimiento básico, no muy reflexionado, en la que no se problematizan los verdaderos problemas políticos, ¿no? Pero padre, y digamos, ¿cómo el pueblo va a entender esos conceptos quizás un poquito más acabados si ni siquiera conoce bien, si ni siquiera entiende bien? Porque quizás porque se han quedado en eso de la bandera, se han quedado en eso, la sociedad se ha quedado aérea, pero entonces ¿cómo la idea va a llegar para hacer quizás ese cambio? Yo tengo 20 años trabajando eso y yo diría que es una tarea casi imposible. Esa es mi conclusión. Es decir, yo permanezco en esa posición porque me parece que es la posición de Jesucristo, por ejemplo, que es lo que me guía en mi vida. Yo me considero, por ejemplo, para mí es más importante ser cristiano que ser dominicano, aunque estoy muy orgulloso de ser dominicano y feliz. Yo creo que no me pueden acusar de falta de patriotismo porque yo he estado en muchas de las luchas sociales que buscan una sociedad más justa dominicana y me dedico, en el Bono, donde trabajo, es la única institución en el país donde se enseña pensamiento dominicano, y eso en parte ha sido apoyado e impulsado por un servidor. O sea que a mí no me pueden acusar de no amar lo dominicano, porque lo amo entrañablemente y yo me siento profundamente dominicano, porque además mi apellido me ayuda mucho, ¿no? Entonces ese no es el punto. El punto es que no nos engañemos con un concepto falso de patria, que es el que el Papa le preocupa, ¿no? Al que al Papa le preocupa. Es decir, yo no puedo en nombre de la patria, por eso yo comencé dando la vuelta muy larga para llegar a la respuesta de la pregunta, que me hacías. Di una vuelta muy grande porque la patria no puede ser una excusa para odiar a ningún ser humano. Y esa fue la gran pelea de Jesús, que está recogida en los evangelios y preanunciada en la famosa frase de Juan el Bautista, es que hasta de estas piedras puede el Señor hacer hijos de Abraham. Porque la frase hijo de Abraham sería algo así como lo que te daba la identidad de israelita, lo que hoy llamaríamos una patria. Quien no busquen en la Biblia la palabra patria, que no la van a encontrar.
por la razón que ya Pero expliqué. usted ha trancado el juego ahí, padre. Con No, esa expresión, sí, se trancó el juego. Porque entonces estamos hablando de que quizás los parámetros que se toman en cuenta para definir quizá una sociedad, quizás no se deben de tomar en cuenta entonces, porque la patria, como acaba de expresar, no es o no debe de ser ese término, ese medio de discriminación. No. Ajá. Entonces, yo siembra odio, que es lo que le preocupa al Papa Francisco. Okay. Yo estoy abriendo el juego, es lo contrario. Hay personas que no acaban de hacer el clic, incluyendo a grandes intelectuales dominicanos, que entienden que es al revés, y yo disiento. Sí. No, o sea, por ejemplo, la frase de los militares, todo por la patria, no, cristianamente, teológicamente, eso es blasfemo. Yeah. La patria no es un absoluto, la patria es una construcción política más o menos acertada. La patria en el sentido, como dije, del siglo XIX, no la primera, que era como el terruño. Sí. La patria como sinónimo de pertenecer a un Estado-nación, a una nacionalidad que te da un pasaporte, para decirlo más gráficamente, que te da un pasaporte. Exacto, exacto. Porque ¿qué pasa? Que hoy tenemos, que la gente no lo acaba de entender. Fíjense, yo me reí cuando se armó el lío con Alex Rodríguez. Ajá. Y la pelota. Que él dijo que era Estados Unidos. Cuando Alex Rodríguez se llegó al Mundial de Béisbol y él optó por jugar por Estados Unidos, y aquí le dijeron que era un traidor y que lo declararan ¿cómo se llama? No grato. Persona ingrata. Ya. No, aquí se llegó a cosas muy serias. Y digo, óyeme, pónganse en la carne de él. Es que su terruño es Estados Unidos. Exacto. Ese muchacho nació y creció allá, pero por razones de ascendencia se siente parcialmente dominicano o afectivamente dominicano, pero él es las dos cosas al mismo tiempo. Y eso aquí no se entiende. Entonces, cuando Alex Rodríguez dijo, voy a jugar por el equipo de béisbol de Estados Unidos. Traicionero. Un traicionero. No, un traicionero es una persona que tiene una identidad propia de la situación de la globalización de hoy día, que tiene su afecto, por así decir, dividido, pero entre los dos afectos él tiene un afecto mayor que donde creció. Ahora que usted menciona, por ejemplo, en el ejemplo que estoy poniendo del pelotero Alex Rodríguez, él es mucho más fluyente en inglés que en español. De hecho. Por ejemplo, miren el otro ejemplo contrario, el medallista de oro, ese optó por venir para acá. Ese todavía es más norteamericano. Más gringo. Y sin embargo lo tenemos como el gran ídolo porque fue la primera medalla de oro que tuvo la República Dominicana en, ¿cómo se llama?, en unas Olimpiadas. Y le pusimos, y las autoridades, pues no se lo puse yo, le ponen al Centro Olímpico de atletismo su nombre, ¿no? Sí. Centro Olímpico Félix Sáenz. Perfecto. El tipo hizo un cálculo, pero ese tipo es norteamericano, o sea, él es socialmente norteamericano. Sin embargo, apostó, como tenía la doble nacionalidad, apostó por jugar, por correr con una bandera en el pecho. Bueno, bien, pero en el día a día, que como yo puse en un artículo hace como 15 años, cuando él ganó, sí, pero él era el Flash de Verizon. Y Flash, que yo sepa, está en inglés, y Verizon, que yo sepa, es una transnacional americana, que yo sepa. Entonces yo decía, ¿cómo usted me va a decir Verizon? O sea, entonces son este tipo de juegos que, como digo, como tocan con la afectividad y con el orgullo y esas cosas, son sentimientos muy primarios, que esa es la ventaja y la desventaja. Primero, ¿qué ventaja tendría el discurso patriótico contemporáneo? Que nos muestra la importancia que tiene lo afectivo en nuestras vidas. Yo que soy de espiritualidad ignaciana, pues yo veo la importancia. O sea, lo afectivo nos funda. ¿Y cuál es el problema? Que por lo que digo, el paso de la primera definición de patria
a la segunda, que es la que nosotros manejamos hoy, la que nosotros tenemos en la cabeza, es que la segunda es muy complicada y ella es problemática. Entonces, por eso es que yo no acepto el pequeño ataque que tú me hiciste de decir, pero usted está trancando el juego. No, yo lo estoy abriendo el juego. El juego lo están trancando los otros. El juego lo están, entiendo yo. Entonces, ¿cuál palabra yo diría? Que la patria o lo que nosotros hemos aprendido por nuestros vínculos primarios, pues nada, con estas cosas que hemos aprendido en la escuela, de que pertenecemos a un destino común, etcétera, cosa que hasta cierto punto falso, porque como yo en mi artículo de este mes de Amigos del Hogar yo puse, tú tienes gente que tiene dinero, que ha puesto dinero en paraísos fiscales y dicen que defiende la patria. Ya. Y dice, óyeme, no, o sea, yo, Pablo Mella, no he puesto un dinero en paraísos fiscales, entre otras cosas, porque no tengo dinero. Pero que a mí no me vean con cuentos. Yo una vez tuve que enfrentarme con una profesora precisamente de una escuela bilingüe, totalmente alienada, que los niños lo que tienen en la cabeza en Estados Unidos. Sí. Y cuando yo le planteé algunas de estas ideas, la señora se enfondió conmigo. Yo digo, pero usted no me puede, yo no le he visto a usted, yo vivía en el barrio, defendiendo las organizaciones populares, defendiendo las políticas públicas. Y esa doña lo que estaba preocupada era con casa de campo. Que no me venga a mí a hablar de patria, por Dios. Sí. Entonces, para esas personas, la patria es el 27 de febrero y pone una bandera. Yo digo, señora, es que su vida día a día es una negación de lo que tenemos que construir hoy día. Que es una sociedad que no sea racista, que respete los derechos de las personas, que intentamos construir distribución de la renta. Por ejemplo, yo comenzaría una lucha, creo que la iglesia debe comenzar una lucha para que no sea el sistema financiero el que tenga los fondos de pensiones. Eso es una lucha que yo he estado dando hace tiempo. Y para mí, a mí que no me venga ningún banco dominicano con una banderita. Yo digo, deja de manejar accionistas de gran banco los fondos de pensiones. Y ahí vamos a hablar de patria. Entonces, por eso es que yo, como filósofo y como defensor de la doctrina social de la iglesia, yo digo, no, redefinamos qué significa patria. Y en el artículo que acabo de escribir, para mí patria significa básicamente defender la Constitución. Excelente, excelente. Que le tengo una preguntita por ahí, padre. ¿Cómo nosotros podemos entonces ayudar de alguna forma u otra, ya sea mandando una información, dando la información a aquellas personas que han estado entendiendo que la patria es algo erróneo, o sea, que la patria es totalmente lo contrario a lo que debe de ser? O sea, ¿cómo nosotros le decimos a esa persona que vive en un barrio que no tiene quizás los accesos para educación? No, o que vive en una zona rica, porque ese es el gasto. También. Siempre acusamos a los pobres de tener menos conciencia. No, para mí los ricos tienen menos conciencia, personalmente. No, muy bien. Para mí, por ejemplo, cuando yo en televisión veo un anuncio que dice, y la que si yo qué del campo, no sé qué cosa, y el aromita del café, y yo digo, busca lo que es una transnacional. O sea, son productos culturales, ¿no? O sea, son discursos que son mentiras. Pero ¿qué es lo que está creando el pueblo dominicano? Lamentablemente, bueno, no, se me fue ahí, pero bueno, ya lo dije. Vamos a decir, aunque no nos guste, como me pasa a mí, lo que está creando la nueva generación dominicana es música urbana, es síntesis de música, es una cultura transnacional. A mí no me gusta por mi edad, por la edad que yo tengo, pero tenemos que darnos cuenta que se está transformando la cultura y se está transformando. Pero eso es una lucha que no es del siglo XX. O sea, es una lucha de toda la historia. Eso es una lucha. Hay seres humanos. Entonces, oiga algo, porque donde yo quiero ir, ¿qué lenguaje debe de empoderarse? O sea, ¿qué lenguaje debemos de construir para defender nosotros y ser dolientes al ver una situación como el tema de la AFP, lo que usted acaba de mencionar, o otro tema que realmente nos hace patrióticos, ya sea defendiendo, qué sé yo, el tema de la importación y exportación de alimentos?
disculpa que te haya interrumpido. El discurso mío, ya lo dije desde el principio, es: usted quiere ser patriota, defienda a la persona humana que comparte el territorio que hoy marca nuestro Estado-Nación. Porque yo, evidentemente, no, por un mínimo de realismo, yo sé que lo que hoy se llama, por ejemplo, República Dominicana, no va a cambiar de aquí a que yo me muera. Deseo yo que cambie. Es decir, que por ejemplo, por poner un ejemplo, para no entrar en otros temas que yo sé que son más conflictivos, que naciera la Confederación Antillana que soñó Betances, Hostos y Luperón, que de eso nadie habla casi, ¿no? Si nosotros pudiéramos hoy ser una confederación que incluyera concretamente, porque eran solamente las excolonias españolas, que incluyera solamente a Cuba, a lo que hoy es Dominicana y a Puerto Rico. Entonces vamos a llamar a eso, así como hoy se llama Gringolandia, se llama los Estados Unidos de América, le vamos a llamar a eso la Confederación Antillana. Ok, me estoy medio inventando un nombre, pero que no es totalmente mío, porque uno lo encuentra en la bibliografía, ¿no? Ok, en Hostos, por ejemplo. Entonces, tú dices, somos defensores. Imagínense si hubiera dado ese Estado-nación llamado la Confederación Antillana, que tendría 3 territorios isleños. Y bueno, y uno partido, ¿no? Porque Haití no entraría. Aunque en algún momento, creo yo, Luperón sí pensó, yo tengo documentos están ahí públicos, en que pensó que de alguna manera Haití entrara en esta confederación. Entonces, vamos a sacar a Haití, como decía, porque este es el tema que altera a todo el mundo, ¿no? Pero vamos a poner que eran las excolonias españolas. Entonces, tú tendrías ahí una manera distinta de plantearte muchas cosas. Y por eso yo decía que, por ejemplo, yo no creo que lo que hoy entendemos por República Dominicana vaya a cambiar. Es decir, esta división, esto que se llama soberanía territorial, que también es otra cosa que hay que discutirlo, ¿eh? Pero bueno, soberanía territorial significa que cuando le da la gana al poder establecido, controla el territorio, porque cuando no le da la gana, no lo controla. Que ese es el lío. Por eso es que yo puse en mi artículo que dice, supuestamente el control territorial. Porque a mí que no me digan que muchas de las lanchas que llegan y de los aviones que llegan con cuestiones de narcos no saben que llegan. Y nadie se da cuenta de nada. Exactamente. Entonces, por eso que yo digo, control territorial para algunos, que no me digan a mí que la política de turismo que nosotros tenemos, que le abre la puerta sin control a muchísima gente, se la cierra a otros. Entonces es control territorial para algunos y descontrol territorial para otros. Por eso es que, como tú ves, mi manera de pensar es un poco distinta. Entonces, genial. Entonces, lo que quiero decir es, en este sentido, el control territorial, que es lo voy a decir de manera totalmente, vamos a decir, neutra. Vamos a decir que, no, vamos a decir, no. Hoy, en mi artículo, yo le llamo noción fáctica. O sea, ¿cuál es la patria de hecho que hoy tenemos? La patria de hecho que hoy tenemos es el Estado-Nación. Y vuelvo y repito algo que dije hace un rato al comienzo del programa. ¿Quién es la patria para un dominicano? República Dominicana. Ahora bien, pregúntale a un niño de clase media alta si ha ido a Dajabón. Pregúntale si ha ido a Pedernales. Pregúntale si conoce el barrio donde yo vivía. Sí. El mundo tiene la cabeza más en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que o sea, esto es lo que, lo que pasa es que yo tengo ya en esto desde que tengo 14 años, 13 años. Padre Pablo, pero mire, no solamente pasa sobre el lenguaje, voy al lenguaje. Sí, ya, okay. Ya me pregunta lo que quiera. Yo lo que creo es que la estrategia debe ser a distintos niveles, que mucho tiene que ver con educación popular. Yo he intentado avanzar en el currículum oficial, se ha perdido algo de energía. La verdad que es muy difícil trabajar contra todo un aparato
que está pensado de otra manera. Entonces, ¿qué yo creo? Yo lo que creo es que nosotros debemos crear espacios como este, opinión pública. Yo me imagino que nos irán pocas personas. Yo sé que mucha gente se va a escandalizar con lo que yo estoy diciendo. Yo sé que si otras personas que no van a ver este programa lo oyeran, me mandarían a trancar. Pero como lo hicieron los otros días, que me decían que yo era un inquisidor, pero me mandaron a mí a la guardia atrás, que me dieran 2 palos. ¿Qué? Sí. Entonces me da risa porque, ¿cómo diría yo? Yo lo que defiendo, y volvemos a la Fratelli Tutti, por ejemplo, el Papa le dedica el capítulo 2 al análisis del samaritano. O sea, Jesús pone ese ejemplo, no es neutral ese ejemplo. ¿Quién se portó según la voluntad de Dios? El que usted dice que es el malo de la película. ¿Y quién se portó que no cumpliendo la voluntad de Dios? El que usted dice que es el bueno de la película, el que va al templo, el sacerdote, el levita, etc. Que además el templo era el símbolo de la unidad nacional israelí. ¿Y quién era el samaritano? El que rompía la unidad nacional. Entonces Jesús revoluciona, y por eso habla de los hombres de buena voluntad, de los ángeles, ¿no? Cuando nace Jesús, nace. Entonces, por ahí es que hay que ir. ¿Qué yo diría? Yo lo que creo es lo siguiente, sobre la pregunta que tú me haces, que uno debe hacer el esfuerzo hasta donde pueda, que yo lucho y sigo luchando por producir una bibliografía diferente y estrategias pedagógicas diferentes. Yo sé que yo tengo toda la de perder, no me importa, porque ya Jesús me enseñó que el que se mete a profeta acaba crucificado. Yo creo que hay que ir trabajando poco a poco y que nada, que sea lo que Dios quiere, el resto. Y mientras tanto, bueno, intentar encauzar y tener paciencia lo que normalmente se repite una y otra vez. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco triste, ¿no? Sí. Triste por lo conflictivo, pero es evidente. Por ejemplo, todos los libros de historia dominicana dicen que la Trinitaria fue una organización efímera. ¿Ok? Y lo dicen todos los libros. Sí. Pero entonces viene la lógica. ¿Cuánto duró la Trinitaria? Yo tengo mi hipótesis, pero no la voy a decir. Es una hipótesis porque no tengo pruebas. Entonces, la Trinitaria fue sustituida por una asociación que se dedicó a otra estrategia de articulación política, que se llamó, como ustedes saben, la filantrópica. Perfecto. Cuando tú revisas las cartas de Duarte, que yo las revisé todas para mi investigación sobre Duarte, tú ves que para Duarte prácticamente la Trinitaria no existía en su cabeza. Porque lo que existía en su cabeza era la filantrópica. Ok. Eso no debe escandalizar nada. ¿Por qué? Porque es lógico. Si la filantrópica, vamos a decir, duró 3 o 4 años, mientras que la Trinitaria pudo haber durado unos cuantos meses, es normal que un señor 40 años después se acuerde más de la que duró más años. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Se crea lo que yo llamo la magnificación de la Trinitaria. Y entonces tú ves en todos los libros de texto que vinieron los trinitarios y lucharon los trinitarios y los trinitarios vinieron y después los trinitarios hicieron y los trinitarios vinieron y bueno, llegamos hasta hoy que lamentablemente hasta bandas de muchachos en Madrid se llaman los trinitarios. Muy bien. Pero ¿quién le llama a los trinitarios a estos señores que actuaban como grupos políticos, por ejemplo, en 1844? No eran ellos que se llamaban los trinitarios. Son unos señores que llamamos los historiadores, que le ponen el nombre. Pero esos señores no se llamaban a sí mismos los trinitarios. Tenían otros nombres. Entonces, cuando uno intenta explicar esto con paciencia y creen que uno está atentando contra la patria, no, yo estoy esclareciendo elementos
para que entendamos cómo son los actores políticos y cuál es la complejidad de las relaciones sociales en el país. Ahora, cuando uno dice una cosa como la que yo acabo de decir, entonces comienzan a insultarlo a uno. Pero tranquilo, que yo no estoy diciendo nada malo. Yo estoy diciendo lo que usted mismo ha dicho aquí en la página tal. Pero padre, ¿y por qué tanta duplicación? ¿Y por qué tanto insistir en algo que es erróneo? ¿Por qué? Porque por la razón que ya expliqué hace un rato. Porque lo que hoy llamamos Estados-naciones necesitan narrativas que creen un sentimiento de familia ampliada. Yeah. Es decir, dicho de una manera muy sencilla, que todos somos familia, que todos tenemos la misma sangre. Cuando sabemos que, por ejemplo, una buena parte de los políticos que hemos tenido en los últimos 100 años han sido o bien del Medio Oriente, Yeah. o bien de origen medio catalán. Yeah. Que si usted echa para atrás, sus raíces no son tantas raíces. Mm-hmm. Entonces usted tiene una gente libanesa, inmigrante de menos de 100 años, y que se inventa que tenemos el mismo destino. Pues no, o el mismo origen. Pues no tenemos el mismo origen, venimos de orígenes distintos. Entonces, se arman estas narrativas para dar un sentimiento que somos lo mismo, que tenemos el mismo origen. Y como eso empata con el primer sentido de patria, entonces nos sentimos que somos iguales, cuando en realidad no lo somos. Es decir, no lo somos, somos diversos. Y por eso es que yo digo que eso no significa, que es lo que también a ti te preocupa, o según las preguntas que me Sí. eso no significa que desdeñemos, que despreciemos el sentimiento de patria, no. Sino, yo lo que digo es, esa es mi posición como filósofo y como no voy a decir como sacerdote, porque creo que mi función como sacerdote tiene que ver con la comunidad de fe. Yo diría, como cristiano e intérprete de la doctrina social de la iglesia, me sentiría mejor así. Que en ese sentido tú también podrías, después de una lectura, pues llegar a las mismas conclusiones, si te parece que está bien, ¿no? O sea, que no tiene que ver con mi ser sacerdote, sino con mi ser estudioso y reflexivo y creyente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tanto de la reflexión filosófico-política que yo he hecho, como de la reflexión desde la doctrina social de la iglesia que yo he hecho también, es decir, teológica, yo concluyo o creo que de lo que se trata es de hacer más reflexivo el sentimiento patriótico, complejizarlo, enriquecerlo, darle nuevos elementos y no crear una narrativa única que además, yo en eso no quiero entrar hoy, además yo entiendo que no es del todo verdadera, es decir, que falsea muchas cosas. Por ejemplo, pensar, como nos enseñan en la escuela, que todos los dominicanos estaban en contra de la unificación política con el régimen de Guayé. No era así, había grupos que seguían apoyando. O sea, había grupos que entendían, y yo he encontrado documentos que no, de grupos políticos que entendían otra cosa en otro momento. Ni había grupos políticos, como hay grupos aquí, que entienden que lo mejor es unirse a Estados Unidos. Y hay grupos que entendieron en un momento que lo mejor era unirse a Francia. Y hubo grupos que también entendieron que lo mejor era unirse de nuevo a España, como sucedió en 1861, ¿no? Entonces, hay diferencias, hay proyectos, hay expectativas distintas. O como los grandes patriotas de la última parte del siglo XIX pensaron que la posibilidad de una confederación antillana, que era otro proyecto político distinto, que no funcionó, pero pudo haber funcionado. Y hoy nos llamaríamos no dominicanos, sino los antillanos. Sí. Entonces, este es el tema que yo quisiera. Entonces, padre, ¿qué significa, por ejemplo, ser buen dominicano? Yo respondería sin duda. Intentar aplicar la Constitución de la República, sobre todo en su artículo 39,
usted será buen dominicano. Y creo que por ahí va la cosa. Padre, ¿y cuál es, viendo todo este panorama y conociendo ya estas ideas muy claras que usted puede concluir, ¿usted tiene algún miedo? ¿Tiene algún temor de cómo va la sociedad envuelta? No está envuelta en una mentira, pero quizás en algo que no es tan real y tan cierto. ¿Tiene usted como un miedo de que pueda en algún momento ocurrir, qué sé yo, algún choque de ideas, que pueda ocurrir alguna situación? ¿O no? ¿O no va a ocurrir nada nunca? No. Voy a ver si soy sincero al responder tu pregunta. Yo, en este momento de mi vida, yo no siento ningún miedo, porque me siento muy abandonado en Dios, o sea, me siento muy abandonado. Yo no tengo ningún miedo. Yo cada día confío más en Dios, porque cada día me doy cuenta de mis errores, mis límites y de los limitados que somos los seres humanos y de los mezquinos que podemos llegar a ser. Entonces, yo no tengo miedo, yo cada día confío más. Yo tengo dos cosas. Ante todo, muchas frustraciones. Okay. Es decir, me frustra mucho ver, por ejemplo, que se maneja el discurso de un muro y ver a la iglesia mía bendiciendo ese muro. Me frustra mucho. Yeah. En contrario de lo que enseña el Papa, me frustra. No tengo en ese sentido miedo, sino frustraciones. Lo que sí tengo son como, yo le llamaría más que miedos, yo le llamaría temores. Sí. Y entonces tengo mucho temor. Tengo temor de que se siga abusando de las adolescentes. Tengo temor de una sexualidad que no acaba de encontrar una expresión de comunión más plena. Tengo temor de que se siga profundizando el racismo. Tengo temor de que se siga profundizando la concentración del capital. Tengo temor de que se siga sembrando el odio contra el pueblo vecino. Tengo temor de que la juventud se siga siendo frustrada y que el 61% quiera irse del país. Tengo temor de que no nos acabemos de entender. Tengo temor de que la calidad de la educación no acabe de subir y que tengamos estos puntos tan bajos en la escritura. Tengo temor también de que la salud siga considerándose un negocio y no un bien fundamental como consagra la Constitución, un derecho fundamental. Y así tengo temor de que no se encuentre otro estilo distinto de turismo, que no sea tan extractivo, tan concentrador de la renta, que está dañando todas las playas, que nos está robando las playas a los dominicanos y nadie dice, todo el mundo, por ejemplo, toda esta manipulación con la marca país, lo que se hizo en el Fitur, todas esas cosas a mí me dan... Pero el concepto de marca país es realmente algo beneficioso. Yo en mi artículo pongo que no, que yo tengo un artículo que escribí hace como 4 años, haciendo la historia de cómo se llega a la noción de marca país. Y ahora hice un comentario breve en mi artículo de este mes. Marca país es una estrategia de mercado para vender lo que se llaman bienes diferenciales y básicamente eso concentra la renta. Eso no beneficia, o sea, no hace una sociedad más inclusiva. Para mí son redes del capital globalizado. Yo soy muy crítico de la noción de marca país, muy crítico. Padre, no creo que se trate de eso. Eso es de escaparate, ¿no? Lo que sí me hicieron caso, que fue un artículo que yo escribí hace un tiempo, yo escribí la importancia, por ejemplo, de las remesas y cómo las remesas permean la vida cotidiana de mucha gente. Y aquí entran más millones de dólares, miles de millones de dólares por remesas que por el turismo. Y además llega al bolsillo de la gente. No se queda en los turoperadores y en los grandes propietarios del capital de los hoteles, ¿no? Sí. O sea que yo no creo. Bueno, el turismo que tenemos ahora sí ha quedado, parece, no muy actualizado. Ha creado algunas cadenas de producción que pueden ser interesantes, de productos
algunos productos que se venden para los hoteles y esas cosas. Pero yo apostaría, lo que pasa es que uno como no es especialista, pero me gustaría ver otra economía o otro esquema de crecimiento que no sea el turismo que tenemos actualmente. Padre, y pudiéramos ya en esta parte final de la entrevista, pudiéramos sacar alguna idea con un poquito de luz y hasta positiva de nuestra sociedad actual. Sí. Yo lo que creo, por ejemplo, hay varias cosas que me parece que son importantes. Ciertamente, hay un grupo más importante, ha habido una democratización, por ejemplo, del conocimiento. Hay mucha más gente preparada que hace muchos años. Lo que pasa es que habría como que articularlo mejor. Pero ahí yo veo una esperanza. También hay una cosa que yo creo que es ambigua, pero que creo que debemos saludarla como sana, que hay como una pluralidad que ha aumentado. O sea, hay más opiniones, hay más riqueza de puntos de vista. Yo creo que eso es importante. Yo creo, por ejemplo, también que va creciendo una cierta conciencia en muchos grupos, por ejemplo, de respeto del medio ambiente, ecológica, etcétera. Me parece que eso también es muy bonito. Y después, a pesar de que ha sido un crecimiento contradictorio y en muchos sentidos depredador, yo creo que también cierto bienestar material, económico que uno ve en la sociedad dominicana en su conjunto, yo creo que eso también se puede saludar y ver cómo se canaliza un poquito, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que en términos generales es evidente el crecimiento económico. O sea, sería querer tapar el sol con un dedo, no admitir que realmente la economía del país ha crecido. Está la discusión de cuánto se debe, por ejemplo, al narcotráfico. Yo la verdad es que no creo que haya sido el motor, sinceramente, pero no tengo suficiente formación ni información económica. Yo me inclino a pensar, sí, que ha habido un conjunto de coincidencias que han permitido este impresionante crecimiento económico del país en los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que eso, mal que bien, se puede saludar. Lo único que habría que canalizarlo para que sea más equitativo y menos depredador, ¿no? Yo diría. En las vísperas de un aniversario más de nuestra nación, un mensaje final a nuestra sociedad. No, yo volvería sobre un punto. Yo diría, apréndase de memoria el artículo 39 casi de la Constitución e intente vivirlo. Es decir, me parece que el tema fundamental de hoy son los derechos fundamentales, ¿no? Y que por ahí va la construcción de la patria. Es decir, que las personas que compartimos y nos toca vivir en este territorio, pues de alguna manera se atengan al mejor logro que ha tenido, mira, otro elemento, ¿no? El derecho en nuestro territorio, que es un aprendizaje internacional, ¿no? Los logros que hemos tenido en el sentido del derecho no es un producto exclusivamente de la patria dominicana, sino son procesos de aprendizaje internacional de toda la humanidad. El artículo 39 lo leo, todas las personas, dice derecho a la igualdad, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Nada más eso, imagínate, ¿no? Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad. ¿Está viendo? Vínculos familiares. Usted sabe, tú sabes los chistes que se han armado, ¿no? Con autoridades anteriores. Usted sabe de quién yo soy hijo, de quién yo soy sobrino. Mi hermano está igualito ante la ley. Lengua, religión, opinión político-filosófica, condición social o personal. Artículo 39 de la Constitución. Construya patria, construya el artículo 39.
punto. Y después Wow. dice, en consecuencia, y va el numeral 1, numeral 2, numeral 3. Y a mí, por ejemplo, el 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Oye, O sea, eso está en la Constitución. yo creo que Entonces dice, si es mujer, le pago 5,000 pesos. Y si es hombre, le pago 10,000. ¿Por qué no? Porque es mujer. No, coño, págale igual. Está haciendo el trabajo. Págale igual. Exacto. Óyeme, yo te diría, nada más cúmpleme el artículo 39 de la Constitución. Y ya. Yo creo que es la mejor forma de cerrar esta entrevista. Quiere hacer patria, cumple el artículo 39 de la Constitución Dominicana. Exactamente. Padre Ese sería Pablo mi mensaje. Mella. Cumple el artículo 39. Cumple el artículo 39. Ya. Muchas gracias por su tiempo, padre. Yo sé que a esta hora ya el cuerpo está pidiendo un poco de descanso y usted ha sacrificado un poco. De verdad que le agradecemos mucho por este momentito y sabemos que toda la audiencia ha salido bien edificada y muy bien entendida en este aspecto de lo que es la patria y defenderla y entenderla en esencia. Yo sé que usted ha aprendido quizás algunos corazones, ¿no?, para entender esto de qué es la patria. Padre, si alguna persona quisiera adquirir sus libros, acercarse al Instituto Bonó, ¿cómo podemos nosotros acudir? Sí, no, los libros que estamos intentando publicar, algunos no son de fácil lectura. El libro mío que se llama Los espejos de Duarte es un poco aburrido. Me han pedido que haga una versión más sencilla porque como me meto a discutir casi con toda la bibliografía dominicana historiográfica, yo hice un trabajo que me cuidé mucho de fundamentarlo teóricamente. Y entonces es un libro que sale un poco pesado de leer. Porque, bueno, después ya eso servirá o inspira otras investigaciones, pero yo, evidentemente, como toda obra humana, es una obra falible, discutible. Yo me imagino que hay errores, evidentemente, en lo que yo escribí, pero intenté hacer un trabajo serio y importante. Y lo único que bueno, si quieren comprarlo, lo pueden. Los últimos capítulos son más simpáticos, son más narrativo, pero yo como filósofo le doy más importancia a la primera parte del libro, que es más teórica. Sí. Entonces, los libros nuestros están... Primero, hay un servicio muy interesante, valga el anuncio, de un joven emprendedor dominicano, se llama Víctor Vidal, y tiene tuslibrosencasa.com. Ok. Y ellos lo llevan a la casa. Usted lo pide, buenísimo. lo llevan a la casa y no paga un extra por el delivery. Excelente, excelente. No, pues ya, esa es la perfecta información. Tus libros en casa. Después está la única librería grande que tenemos en el país, ¿no? Que es Cuesta. Centro Cuesta. Sí, ahí están los libros. Y después en el mismo Instituto Bonó. Ahí en Mamey, en la ciudad colonial. Sí. Excelente. Bueno, padre, muchas gracias. Igual despedimos a la audiencia del programa con una oración. Háganos el favor. Bueno, pues entonces nada, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder dar testimonio de tu amor universal que supera las fronteras y que sin embargo también ama a Belén, a Nazaret, el terruño que nos ha visto nacer. Sabemos que los rincones más pobres del mundo serán cuestionados como tú fuiste cuestionado, Señor Jesús, de si algo bueno podía venir de Nazaret. Todas las capitales de Jerusalén siempre son orgullosas y desprecian a los pequeños. Sin embargo, tú nos dices que nuestra verdadera patria está en el cielo. Ojalá que este sentimiento de trascendencia nos ayude a amar más la tierra que nos vio nacer, pero también a respetar más a todos los hijos tuyos, que son todas las personas, a respetar sus derechos, a respetar
sus diferencias y también a amar sus tierras, aunque no sean las nuestras. Que nuestro corazón, Señor, sea universal como el tuyo. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Será hasta una próxima. Bendiciones. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.